Buenas, estoy grabando la charla de ayer, que en vivo después no la pude subir porque por unos problemitas técnicos se borró antes de poder subirla, así que la estoy grabando ahora sin la presencia de todas las personas que les agradezco que se sumaron. Así que bueno, voy a hacer un pequeño resumen de esa charla para subirla. La introducción fue la charla número 1, que hablamos de aislaciones, lo importante de aislar desde el punto de vista térmico la cáscara de una casa, por ejemplo, las paredes y la cubierta, sea de lo que fuera, de losa, de chapa o de teja, y que en el AMBA nosotros no estamos acostumbrados mucho a aislar porque antes se tardaba de 10 a 12 años en amortizar esa inversión en aislación, y ahora con las tarifas liberadas se puede hacer sí en 3, 4 o 5 años, dependiendo de cuánto invierta uno. Entonces ahora es muy importante eso. Siempre en la cordillera, en toda la zona de cordillera, en el norte, en el centro o en el sur del país, en la Patagonia hasta Tierra del Fuego, sí se usó la aislación, sí es importante, sobre todo porque no tienen gas natural, entonces es muy caro el gas envasado y la electricidad también, y la leña también, entonces siempre la aislaron. Pero en el AMBA nosotros fuimos muy reticentes porque se tardaba mucho en recuperar esa inversión. En algunos de esos lugares, al tener suelos más duros y rocosos, también se aísla el piso porque la tierra que tenemos nosotros acá es un aislante natural, es un material que es más o menos atérmico. Ese es un tema, uno de los puntos en las aislaciones. Tener mucho criterio al momento de hacer una pared o de hacer una cubierta en poner la aislación adecuada. ¿Cuál es la adecuada? La que puedo pagar, la que puedo diseñar para después generar un ahorro. Un ahorro energético, sea de electricidad o de gas. La segunda charla fue de climatización, que viene después de las aislaciones. O sea, necesito tener un concepto en mi cáscara, en mis aislaciones, y un concepto en mi climatización. ¿Por qué? Porque necesito información para poder decidir cuál sistema elegir. Si yo voy a elegir un sistema central, hay muchos tipos de climatización central. Tenemos uno que es por agua, que puede ser piso radiante o radiadores. El piso radiante es otro sistema que es con electricidad. Y después tenemos por conductos, que es con aire. Cada cual tiene una ventaja y una desventaja. Eso lo hablé un poquito en la charla anterior. Si alguien después tiene alguna duda, podemos hablar específicamente de las ventajas y desventajas de cada una. Pero lo importante es el concepto y que tiene cada uno, para saber qué elijo, y cuando elijo sé qué ventajas tengo, y cuando elijo sé qué desventajas tengo. Entonces yo con eso puedo decidir qué sistema es el que quiero, o por ahí cuál es el que me gustaría, y después vemos si eso se puede pagar o no se puede pagar, pero necesito información para poder decidir. Cuando digo yo, también me refiero a ustedes que nos contratan, y ese es el conjunto de personas que define una aislación, que define una climatización y que define muchas cosas en el diseño. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Hay que tener un criterio, y para tener un criterio hay que tener una información. Si yo no tengo la información, por más que tenga un buen criterio, voy a llegar a algo que no es lo mejor. Bueno, entonces hablamos de las ventajas y las desventajas de los sistemas de climatización, y las ventajas y las desventajas, obviamente, de aislar o no aislar. Esas fueron las dos charlas anteriores, que vienen a desembocar en la charla que fue ayer, que era el concepto de sustentabilidad, porque mucha gente habla, para mí de manera errónea, de una casa sustentable. Y yo lo que expliqué, que para que una casa sea sustentable, los materiales con los que uno emplea en esa casa o en la construcción de esa casa tendrían que ser sustentables. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa que fabricó esos materiales los tiene que haber hecho sin contaminación al medio ambiente, con recursos, con la utilización de recursos de una manera sustentable, con la utilización de energía de manera sustentable. Se tendrían que haber transportado desde la fábrica hacia el punto de la obra de manera sustentable. Entonces, en la Argentina no existe una casa sustentable. Sí existe un funcionamiento o un principio de funcionamiento sustentable o de sustentabilidad, que eso es lo importante, es el concepto de sustentabilidad. ¿Cómo se logra esto o cómo se empieza a lograr?
Si yo tengo una buena aislación, si yo elijo un sistema de climatización, ¿qué estoy teniendo? Un uso racional de la energía. Entonces, el primer concepto de la sustentabilidad es el uso racional de la energía. Si yo aíslo, cuanto más aísle, menos energía voy a gastar, menos recursos voy a gastar. Entonces, menor consumo, primer concepto que podemos tratar como de sustentabilidad. El segundo sería la parte solar. Si yo caliento el agua con un termotanque solar, estoy gastando menos energía también en calentar el agua que voy para duchar, el agua a calentar que ya para poner una pava la puedo sacar tibia y después la caliento. El agua de la calefacción, se podría llegar a tener un sistema de climatización de piso radiante con termotanques solares, con una batería de termotanques solares. Ahí ya estaríamos en uno de los aspectos, en la máxima expresión de la climatización totalmente eficiente y sustentable, porque no consumo un gramo o un kilowatt o un metro cúbico de gas, no consumo nada para calefaccionar. Sería, desde el punto de vista sustentable, un ítem cumplido al 100%. El otro ítem que se puede tratar es, que generalmente muchas personas no hablan, es los residuos. Nosotros tenemos todos los residuos de la cloaca que van a la cloaca, en el mejor de los casos que estemos en el AMBA y en lugares con sistema sanitario, pero hay mucha gente que vive alejada, en barrios cerrados o en el campo, que tiran directamente en un pozo negro. Y esa gente en general no tiene agua de red, sino que tiene un pozo. Entonces estamos tirándole la cloaca a la tierra y muy cerca de ahí estamos teniendo un pozo con captación de agua. Más lejos, más cerca, en algún momento después de muchos años, se va filtrando y llega a la napa. Entonces uno está tomando el agua con un par de desechos. ¿Qué es lo que conviene hacer en esos casos que yo hice en una casa que está en Parque en las Naciones y otra construcción en Loma de Zamora, en una parte donde no hay red local? Es un biodigestor. Entonces empiezo a tratar mis desechos. Entonces los desechos de la cloaca ya no son contaminantes, pasan por el biodigestor, que es algo muy simple. Es como un tanque de agua o como una pileta, dependiendo de la cantidad de inodoros que yo quiera abastecer con ese biodigestor, o mejor dicho, que van a abastecer al biodigestor. Eso también se dimensiona. Y bueno, los desechos entran al biodigestor y por desborde, entran más arriba y salen más abajo, por desborde sale un líquido. Lo que sale es prácticamente un líquido, sin sólidos. ¿Por qué? Porque adentro de ese biodigestor hay unas bacterias que se encargan de procesar casi todo lo que llega, y lo que sale es un líquido que se llama agua gris. Lo que entra se llama agua negra y lo que sale se llama agua gris. Con eso se puede regar por abajo, no es que tengo una manguera y riego el pasto. Lo que se hace es irrigar la tierra y eso sirve como abono. Se hace un proceso con una cañería que va enterrada, con una pendiente para que el agua vaya siguiendo el recorrido que yo quiero, con la cantidad de metros que quiero. Ese caño está perforado y se hace una cuna especial, porque si no el agua entra en el caño y lo tapa y termina desbordando el biodigestor por atrás y sale todo por el baño. Pero bueno, se hace todo un sistema de irrigación con una cañería, con la cantidad de metros que yo quiera, y yo puedo estar dándole abono a mi jardín, a mis plantas, a mis árboles, naturalmente, y es otro concepto de sustentabilidad. No tirar un desecho y contaminar, sino que reciclo eso yo mismo y lo utilizo. Un gran concepto de la sustentabilidad. Y muy importante, y aunque tuviera cloaca, yo podría, si quisiera, poner un biodigestor y lo que llega a la cloaca ya no sería tan contaminante, porque no sé si saben que toda la red cloacal termina en una de las salidas, es en Berazategui, en el Río de la Plata. El agua la tomamos también del Río de la Plata, pero más al norte, está más arriba, está ahí en Buenos Aires y se procesa para potabilizar. Entonces tenemos concepto de ahorro energético, concepto de climatización, concepto de recursos y de residuos. Estos son los importantes. Poder generar con paneles solares energía es el otro concepto. Hay que ver cuánto quiero, no es que tengo que ser autónomo. O sea, ese sería ya el extremo de la sustentabilidad, que una casa sea autónoma, que tenga la cantidad de paneles solares para abastecer toda la energía de la casa, que tuviera termotanques solares para abastecer toda el agua caliente, sea de calefacción
o la de consumo para bañarse, y el tema de los residuos de la cloaca. No hace falta tener todo, no hace falta llegar a ser autónomo para decir soy sustentable, o el funcionamiento, que es la palabra correcta, el funcionamiento de mi hogar es sustentable. Son pequeños conceptos, yo puedo tomar uno o un poquito de cada uno y contribuyo con mi granito de arena en el mundo, con el concepto de sustentabilidad. Con el ahorro energético de gas, con el ahorro energético de luz, con mi generación de energía eléctrica, que la puedo hacer simplemente para iluminación y una heladera, es el concepto más simple y más económico dentro de lo que sería la energía solar. Obviamente la climatización de piscinas, que la inversión inicial entre una climatización solar y por gas es muy poca la diferencia, es muy poco más o casi igual, pero por muy poquito más una climatización solar, pero consumo de apenas unos kilowatts de la bomba para recircular el agua, si lo quiero hacer bien. Hay mucha gente que para que sea un poquito más económico la pone solo con el filtro, entonces no tiene un consumo extra, pero tarda más en calefaccionarse porque solo se calefacciona cuando están dando el filtro. Lo correcto sería que yo tenga una instalación independiente, con una bomba independiente, o puedo ser parte de la misma cañería, pero con una bomba recirculadora, que no hace falta que sea de la potencia que tiene la bomba, entonces consume menos. Con una bomba recirculadora, que chupe el agua y que haga circular por los paneles, eso se puede calefaccionar gratis, de energía de calefacción. Solo tiene un consumo mínimo de kilowatt de una bomba recirculadora, que es muy poquito. Nadie se va a endeudar por una bomba recirculadora. Puede consumir la mitad o 3 veces menos que la bomba de los filtros, porque no necesita una potencia, es simplemente recircular el agua. Es otro de los conceptos para la sustentabilidad, que eso es lo importante, tener un concepto. Eso, básicamente es eso, es tener un concepto y un criterio para el uso racional de la energía, la utilización de los recursos y de los desechos. Y la otra cosa que casi nadie usa, por lo menos en el AMBA que estamos siempre hablando, es el tema del sol. Sí se usa mucho en la parte de la cordillera y del norte, en los lugares donde el sol es muy importante. Acá también nosotros nos quejamos siempre del calor, pero no nos quejamos del sol en invierno, que es lindo y agradable. Entonces, en las casas se pueden diseñar los aventanamientos, parasoles, aleros, para que nos den la sombra sobre esa ventana, sobre esa superficie de vidrio en verano, y que no entre el sol y no se produzca el efecto invernadero y se recaliente la casa más y tenga que consumir más energía con aire acondicionado. Ese es otro concepto muy simple de sustentabilidad, y que en una inversión de una casa el costo es casi, no sé, tendría que tener los dedos juntos porque no existe hacer un alero, y sí existe el consumo todo durante 3 meses de verano del aire acondicionado. En invierno ese alero no me hace sombra porque el sol está más abajo y entra el sol en la casa y me calienta la casa cuando hay sol, ¿no? Pero bueno, pero es un concepto muy importante el asoleamiento, que en la Argentina, en el AMBA, debe haber casas, son más que los dedos de la mano, pero son muy pocas. Y es muy fácil de hacer, muy fácil de hacer. Y es un uso racional de la energía, también casi a su máximo nivel, y sin una inversión inicial, que eso a veces es lo que a los argentinos nos detiene mucho, la inversión. No, pero cuesta esto, no, pero me cuesta esto. Y hay que entender que no es un costo, hay que separar costo o gasto, que es casi lo mismo, de inversión. Hoy en día es una inversión. Invierto en aislación y la voy a recuperar en 3 o 4 años. Voy a invertir en un sistema de climatización para gastar menos. Una caldera, ya sea para radiadores o para piso radiante, tiene encendido electrónico. Esto quiere decir que no tiene piloto. Entonces, mientras yo no estoy usando nada, no consume ni siquiera un piloto. Eso es un concepto de uso racional de la energía y de un consumo responsable de la energía. Lo mismo, ahora se pusieron de moda hace un tiempito atrás, que también son de menor consumo, ya en Europa existen hace mucho, por un tema de consumo, las calderas de condensación, que recuperan a través del condensado un 30% aproximadamente de la energía del calor, de la energía calórica. Entonces, ¿qué hacen? Consumen aparentemente un 30% menos de gas.
la caldera cuesta como un 30% más. Pero yo estoy haciendo una inversión inicial y eso lo tendría que recuperar en esos 3 años. O por ahí 4, como mucho, ya lo recupero. A partir de esos 4 años, es como si yo ganara plata, es como si hiciera un plazo fijo donde no puedo tocar nada por 4 años. Está la plata ahí, la invertí y a partir del 4.º año, del 5.º año, empiezo a ganar dinero. Eso es lo que tenemos que entender nosotros los argentinos. No es un costo, es una inversión. Entonces, si yo invierto en aislación, voy a ganar. Si yo invierto en una correcta climatización, voy a ganar. Si yo invierto en un correcto diseño de los aventanamientos, de los parasoles y de un montón de elementos muy simples, voy a ganar. Con el biodigestor sería una inversión, ahí sí uno podría decir que es un costo, es una inversión en realidad humanitaria, no es una inversión económica, pero es una inversión al fin. Así que bueno, esto es un muy breve resumen de la charla del otro día que duró unos 40 minutos. Es más difícil hacerla porque no está la gente y no me hacen preguntas. No estoy mostrando las imágenes que mostré el otro día con respecto a las aislaciones de los ladrillos, los tipos de ladrillo que hay de 18, de 20, de 18, de 27 centímetros. El de 27 centímetros, por ejemplo, con el revoque común, cumple con la ley de 13.000 y pico de aislamiento térmico. Yo no uso ese ladrillo porque ese ladrillo es de 30 centímetros, entonces a mí me parece que termina saliendo caro porque yo estoy resignando superficie. Yo puedo tener el mismo aislamiento que con un ladrillo de 30 centímetros, más el revoque de 27, más el revoque y el revoque, tengo una pared de 31 a 32 centímetros. Yo puedo tener el mismo aislamiento con 22 a 23, o sea que tengo 8 centímetros de ganancia en toda una pared. Si yo tengo una pared de 10 metros por 8 centímetros, es casi 1 metro cuadrado, son 80 centímetros cuadrados. Eso yo lo estoy pagando con la pared, pero no lo estoy usando porque está perdido. Ahora, si me cuesta lo mismo o me cuesta un poquitito más con una pared más fina, estoy ganando esos 80 centímetros adentro de mi casa. El 8 centímetros es un baño, es un montón. En un dormitorio también, en un living podría no ser tanto, pero en un dormitorio o en un baño, en un lavadero, en un pasillo, 8 centímetros es un montón. Esas son cosas que también se diseñan y se pueden conversar. En una casa, en un terreno que tiene 1.000 metros cuadrados y va a tener 1 o 2 plantas, por ahí no importa, entonces sí conviene hacer eso, hacer una pared más ancha, con ladrillo de 30, o como se hacía antes con pared doble. Esta pared de 30 es un solo ladrillo hueco o hueco portante, pero es un solo ladrillo. Antes se hacía pared doble. Y yo prefiero hacer con un ladrillo de 18 centímetros, portante y revoque a la bala. Pero esas son elecciones que uno puede definir con la persona que nos encomienda el trabajo, cuál es lo mejor en esa ocasión, porque no hay una respuesta o algo universal que es lo mejor para todos. Existe lo mejor para cada situación. Y uno tiene que decir, como te decía al principio, decidir las ventajas y las desventajas de cada decisión. Eso es lo más importante, saber que cuando uno decide algo, está comprando lo mejor de eso y alguna desventaja. No es que nada tiene desventajas, todo tiene alguna desventaja. Lo que hay que elegir es la mayor cantidad de ventajas que las desventajas. Y si las tiene, saberlas, para que después nadie pueda decir, uy, pero si me hubiera dicho, hubiera elegido otra cosa. Con el diario de mañana, bueno, el diario de mañana lo podemos tener. ¿Por qué? Porque tenemos la información para poder decidir. Y después, si no lo elegimos por una causa que sea monetaria, por una causa que sea por el tiempo o por lo que fuera, después no quejarse porque yo elegí sabiendo ventajas y desventajas de cada cosa. Eso es más o menos un pequeño resumen de la charla de ayer. Si alguien tiene alguna consulta la puede hacer por privado, no molesta. Y les comento ya la próxima charla que vamos a hacer va a ser conceptos de diseño. No tengan miedo en preguntar lo que quieran, aunque piensen que es una verdura, una pavada o lo que sea. A mí me pasaba en la facultad y en el colegio, cuando el profesor decía, no soy un profesor en este momento, lo fui en la facultad, decía alguien tiene alguna duda, yo la mano la bajaba,
por vergüenza. No hay que tener ni miedo ni vergüenza, no es una charla, no es una capacitación para otros profesionales, y aunque así lo fuera no importa. Lo que pretenden estas charlas es a la gente que le interesa y se suma, darle estos conceptos, darle estos pequeños tips, si quieren llamarle, de conocimiento para poder hacer algo. Y el día de mañana, cuando contraten a un profesional, puedan empezar a charlar de manera más fluida y darle más información. Ojalá me contraten a mí, pero esto lo pueden conversar con el profesional que quieran. Entonces vamos a tener todos más información y un feedback de lo que uno necesita, de lo que ustedes necesitan, y es mucho más fácil. Cuanto más información tenemos nosotros, a mejor puerto llegamos. Es muy difícil llegar a la mejor solución o a la mejor solución posible con poca información. Entonces sería cuestión de suerte. Nosotros los arquitectos tenemos una fase de artista, tenemos una fase de contador, tendríamos que tener una fase de contador, y una fase de abogado. ¿Por qué? Porque tenemos que defender el bolsillo de quien nos contrata, tenemos que defender su modo de vida, tenemos que defender una parte de psiquiatra y una parte de artista. Entonces necesitamos agarrar toda la información, una parte de barman, una parte, sacudir en la coctelera, y después cada profesional tendrá una cuota más de artista, una cuota más de contador, una cuota más de abogado, una cuota más de psicólogo, y bueno, hacemos así y presentamos nuestro proyecto. Pero cuanto más información tengamos, mejor va a ser ese diseño en todo sentido, no solo desde lo arquitectónico, desde lo estético, desde lo funcional, desde lo que estamos hablando ahora, desde ese concepto de sustentabilidad. Cuanto más información, la información es prácticamente todo, y el conocimiento, pero que se reduce en información. Pero bueno, la próxima charla va a ser conceptos de diseño, cómo son los conceptos que se tratan acá en este estudio para diseñar algo. ¿Qué significa diseñar? Es cualquier cosa, es cómo se diseña un placar, cómo se puede diseñar una cocina, cómo se diseña una suite con el vestidor y con el baño, cómo se puede diseñar un montón de cosas. No tengan miedo de preguntar lo que quieran, por más que piensen que es una verdura, va a ser la charla mucho más divertida, porque aunque sea una verdura, no se preocupen que no voy a decir es una verdura, es una pavada, lo voy a tratar de manejar para que sea algo muy divertido. Y va a ser mucho más divertido una charla con preguntas, y si son pavadas puede que sean más divertidas, porque después de ahí se puede salir algo muy interesante y va a hacer que la charla sea mucho más fluida y mucho más interesante. Repito, les agradezco a todos los que participaron de la charla de ayer, que es esta que se está grabando hoy. Les agradecería que me pongan un like si les gustó la charla, y si no les gustó, por privado, obviamente, qué les pareció, si les pareció una pavada, una boludez o lo que fuera, por privado. Nos pueden seguir en Instagram, ya no se deben seguir. Los videos también y algunas otras cosas están en YouTube, Arquitectura 3S o Estudio 3S, después me voy a fijar bien y lo voy a anunciar igual en el próximo video. Así que muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima charla.